Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional titulada Marketing Internacional para venderlo al mundo. Les agradecemos a todos por su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Eda Lipuma, licenciada en Comunicación Social, especialista en Comunicación Organizacional y RSE. Así que bueno, gracias a todos una vez más por acompañarnos el día de hoy y le cedo la palabra a Eda. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Es un gusto compartir este espacio. Agradezco a la Agencia Argentina de Inversores y Comercio Internacional por la invitación. Y al MITA, yo soy docente de la diplomatura en sustentabilidad en la industria de los alimentos, donde hablo justamente de marketing. Soy comunicadora social, trabajo en este tema, hoy pensaba desde el siglo pasado, cuando gané una beca y me fui a estudiar a Oxford, donde empecé a conocer el mundo del marketing. Y hoy, antes de entrar, me encontré con ese libro que me compré hace mucho de Kotler y me divertí a entender y darme cuenta de todo lo que cambió el mundo del marketing. No hay ninguna duda sobre lo que cambió. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Eh, Les voy a pedir cuando empecemos, si quieren, los invito. No vamos a conversar mucho porque tenemos una horita nada más. Entonces, para conocernos un poquito, si pueden compartir en el chat de qué industrias se están acercando a esta charla, así me dan la oportunidad de ver si puedo compartirles algunos ejemplos vinculados a eso. Eh, Vamos a empezar entonces. Poco tiempo y mucha información. Y los invito primero a pensar metafóricamente. Si nosotros pensáramos en las organizaciones como una persona, es clave y estratégico entender cómo esa persona se vincula con sus públicos de interés. Y en particular hoy vamos a hablar cómo va a ser esa persona para vincularse con el mundo. Un desafío bastante importante. Entonces vamos a empezar con un marco teórico que nos invita a pensar estratégicamente sobre ese vínculo de la organización con sus públicos de interés. Si esta persona fuera una organización, su columna vertebral tendría que ser el por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esa organización en su relacionamiento con sus públicos de interés? Y además, cuál es su misión y cuáles son los sistemas para lograr esto que se propone. ¿De dónde nace todo este marco teórico? Bueno, es un planteo de Simon Sinek, seguramente muchos lo conocen, que es un autor que plantea una mirada estratégica de la comunicación. Y plantea este concepto que se llama el círculo de oro. El círculo de oro pone en el centro de esta estrategia el porqué de la organización. ¿Cuál es la distinción de este marco teórico? Que la mayoría de las organizaciones empiezan por el qué. Fíjense dónde está ubicado el qué en este diagrama, ¿no? ¿Qué es lo que vendo? Y lo que dice Sinek es, primero tengo que saber por qué existo, básicamente. El otro día escuchaba una entrevista que le hacía el periodista del Río a Eurnequian, un empresario muy conocido argentino, y lo que decía Eurnequian cuando le hizo una pregunta a José del Río un poco fuerte, le dice, ¿cuánto ganó usted su primer $1.000.000? Y Ornequian le dice, ¿eso es importante? Para mí sí, le dice José del Río. Y Ornequian le contesta, en realidad a mí me parece que los empresarios exitosos no son aquellos que trabajan por el dinero, sino que trabajan por la pasión, con pasión con lo que están haciendo. Y eso es lo que produce el dinero. Entonces, me parecía que estaba bueno traer ese ejemplo, porque en realidad lo que estamos planteando acá es que es muy importante la causa, esa razón de ser, el propósito de la organización. Y ese propósito es lo que va a movilizar todo lo demás. El cómo vamos a llegar a ese propósito y, en último lugar,
¿cuáles son los productos y servicios? Porque la lógica de CINEC justamente lo que dice, como está escrito acá, es que aquellas organizaciones que los inspiran, ¿sí? Principalmente esa inspiración va a hacer que el posicionamiento de nuestra organización tenga ese diferencial, esa ventaja diferencial, esa ventaja comparativa, ¿sí? No sé si ya escribieron en el chat. Quiero ver de qué industrias vienen. Buenísimo. Bueno, si quieren de a poquito, vamos interactuando solamente con esa pregunta, en principio. Entonces, bueno, plantear esta mirada estratégica, tener claro el propósito de la organización, tener claro cómo vamos a lograr ese propósito de la organización y cuáles son los productos y servicios que queremos llevar a nivel global, y comercializar a nivel global. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de el marketing internacional. ¿Cuál es la introducción y cómo se define el marketing internacional? Y vamos a ver casos en este ratito que vamos a compartir. Marketing y su definición clave, seguramente muchos la conocen, pero nosotros le vamos a agregar algo más, que es esta actualización que queremos compartir hoy. Cuando hablamos del marketing mix o el marketing clásico, hablamos de las 4P. Las 4P tienen que ver con la definición de cómo voy a poner este producto en el mercado. La P principal es el producto, por eso Cinec dice, bueno, la mayoría de las empresas empiezan por el qué. ¿Qué es lo que van a comercializar? El producto. No es que está mal, sino que él plantea una mirada estratégica más profunda, ¿no? Piensen que la definición del marketing mix nace en 1950, ¿no? Después de las dos guerras mundiales, cuando el mercado estaba tan difícil, entonces el marketing mix empieza a plantear cómo hacer para posicionar los productos y la visibilidad de los productos en el mercado. Y dice que justamente es a través de estas 4P. Primero el producto, después definir un precio que sea competitivo, tener claro cuál va a ser el punto de venta de ese producto para que se pueda comercializar y la comunicación, que es lo que vamos a hablar en profundidad, ¿no? La promoción, cómo instalar ese producto en el mercado. Pero es 4P lo que nosotros proponemos desde, bueno, yo soy fundadora de Sustenta ADN, que es una agencia de comunicación que propone la comunicación desde la sostenibilidad. Lo que nosotros decimos que a esas 4P en este mercado actual hay que sumarles otras tres, que tienen que ver con la sostenibilidad y plantean que además de pensar en el mercado, también hay que pensar en el impacto que esos productos generan, no solamente en el mercado, sino en las personas y en el planeta, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que antes, el marketing mix de 1950, lo que planteaba es que lo más importante era impulsar el consumo. Y lo que decimos nosotros es que ahora ese consumo hay que hacerlo de manera responsable. Entonces hablamos de las 7 P's, ¿sí? Marketing mix más las P's del marketing sostenible. Mira, esta lógica del marketing sostenible empieza principalmente a partir de los años 2020, del 20, y plantea, a diferencia de la anterior mirada, es que se pasa de la lógica de que la primacía estaba en los accionistas a los grupos de interés. ¿Por qué los grupos de interés? Clave tener identificadísimos los grupos de interés. A veces cuando pensamos en nuestros negocios, en nuestras empresas, asumimos que tenemos claro dónde estamos impactando. Pero lo que nosotros planteamos es que es muy importante tener este mapeo de grupos de interés. Si yo no tengo claro hacia dónde, hacia qué públicos estoy tratando de llegar, probablemente mi penetración de mercado no va a ser tan exitosa como podría ser. Entonces, mi mapa de públicos bien identificado, acá estamos viendo un mapa de públicos estándar, ¿no? El mapa de públicos básico que todas las organizaciones tienen. Pero dependiendo si mi organización es una ONG, es del sector público, del sector privado, el grupo de interés puede variar. Y además, conocerlo en profundidad
va a hacer que mi mensaje de promoción sea mucho más personalizado y llegue con mucha más exactitud a cada uno de los públicos. Y además, actualmente, con el nivel de comunicación y de difusión que es tan alto y tan veloz, eh, cuanto más personalizado sea ese mensaje, mucho más exitoso va a ser la llegada y mucho mejor va a ser el relacionamiento, que es otro concepto que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. El relacionamiento con estos públicos de interés es una acción de relaciones públicas que a medida que yo voy invirtiendo en eso, en realidad estoy invirtiendo en el negocio. Cuando hablamos de marketing, hablamos de temas intangibles, ¿no? Y lo que yo digo siempre es que desde la comunicación trabajamos para desarrollar los valores intangibles de la organización para generar resultados tangibles, ¿no? Que tiene que ver con toda la ganancia que puede generar esa organización. Pero si reconocemos la importancia que tiene este relacionamiento, si lo entendemos profundamente, realmente estamos entendiendo cómo hacer para que nuestro negocio sea cada vez más exitoso y que cada vez todos esos prospectos se conviertan en nuestros clientes. Es muy importante entender la importancia de lo intangible en una organización. Y vamos a hablar de marketing internacional y cuál es su definición. En realidad, el marketing internacional es básicamente el marketing, pero pensado, estas cuatro Ps adaptadas a los países o a los mercados a los que nosotros queremos llegar. Acá traigo información actualizada que seguramente todos conocen, pero ¿cómo está actualmente el mapa mundial desde Argentina hacia el mundo? ¿No? Y cómo nosotros podemos llegar a todos estos países con los cuales estamos más vinculados. No sé a qué países ustedes quieren llegar, pero básicamente lo más importante es conocer a estos mercados en profundidad para poder llegar. Esto que decíamos, el relacionamiento. ¿Cuál es el mapa de públicos al que me estoy dirigiendo cuando decido una estrategia de expansión de mi organización? Tengo claro cuál es la cultura, cuáles son las necesidades, cuál es el mercado, qué gustos tienen. Esto es básico, ¿no? Para poder incursionar y penetrar nuevos mercados. Entonces, ¿cuál es la diferencia del marketing tradicional al marketing internacional? Principalmente la adaptación de mis productos a esos nuevos mercados y ese conocimiento profundo de estos mercados, ¿no? Como dice acá, el marketing internacional implica adaptar, es una palabra clave, las acciones de marketing a las culturas, las economías, las regulaciones para posicionar mi marca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables del marketing mix adaptado a esos mercados? Principalmente voy a tener que desarrollar lo que ya desarrollé en Argentina, estas cuatro P, pero además incluir servicios como variables, especialmente esto es relevante en la exportación de productos y servicios. Y además, otro de los puntos es ir pensando para cada una de las cuatro Ps estas adaptaciones. Puede tener que, son preguntas en realidad, porque no sé qué productos estamos pensando en particular exportar, pero voy a tener que hacerme la pregunta cuando decido eh, exportar. Primero, sobre las cuatro Ps, ¿qué adaptaciones internacionales voy a tener que pensar con respecto al producto? Si voy a tener que adaptar el diseño, la marca, con respecto al precio, ¿cuál es la demanda y cuál es la competencia? Con respecto a los puntos de venta, ¿cuáles son los canales que voy a elegir? Y obviamente en la comunicación, esto es lo más sensible, entender que no es lo mismo hablar en argentino que hablar en otras culturas, ¿no? Entonces, la palabra aquí sería adaptación y cómo estoy preparando esa adaptación. Además, en las estrategias de entrada a esos mercados,
puedo definir si realmente voy a hacer una gran adaptación o si voy a estandarizar mis productos y servicios. Entonces, las estrategias de entrada que te voy a compartir son decisiones claves a la hora de exportar y abrir nuevos mercados. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Primero, si voy a definir la estandarización, es toda una decisión estratégica del negocio, que tiene sus pros y contras. Ponemos el ejemplo, vamos a ver todos ejemplos conceptuales hoy, no vamos a ver casos de nuestra agencia, sino todos ejemplos conceptuales para llevarnos ideas claves a la hora de tomar decisiones. Si yo voy a estandarizar, los beneficios son que voy a tener una imagen estándar a nivel global. Es una decisión. También puedo decidir que voy a hacer una adaptación de mi imagen. Pero ahora vamos a ver lo de la adaptación. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la estandarización? Puede tener una única imagen a nivel global. Voy a ahorrar costos que podría generar la adaptación y va a ser mucho más fácil toda la movida, ¿no? Pero las contras van a ser que si no adapto, dependiendo de ese mercado, quizás no tenga una aceptación tan rápida, ¿no? Y lo que dice en este listado, la falta de flexibilidad, dependiendo del mercado, a veces puede ser que los atributos de mi marca no sean tan positivos, digamos, la recepción de mi marca no sea tan positiva. Vamos a ver qué pasa si yo hago la adaptación. Por ejemplo, Coca-Cola en China ha hecho una adaptación de la marca. Entonces, eh, lo llamamos localización a estas adaptaciones, porque la decisión estratégica es, voy a hacer es el inevitable y clave estudio de mercado y en función de los resultados voy a definir qué es lo más relevante en ese mercado vinculado con mi marca. Para el cliente va a mejorar la experiencia porque va a ser mucho más cercana a su cultura, ¿no? Y posiblemente facilite más la penetración. Obviamente va a ser más caro para el negocio y la marca no es tan consistente. Pero obviamente estamos tomando el ejemplo de Coca-Cola, que bueno, ya tiene, digamos, tanta experiencia en el mundo de los negocios. Tenemos que ver cada uno de nuestros productos y servicios a exportar, qué necesidades y qué necesidades tienen y qué posibilidades de localización tienen. Quizás nuestro producto o servicio no tiene posibilidades de localización, ¿no? Habría que ver cada uno de los casos. Y nosotros, de nuestra mirada, entendemos que la sostenibilidad es cada vez más relevante y más entendida como un atributo positivo. Yo en realidad soy una apasionada de la sostenibilidad, así que soy tendenciosa, así que les voy a decir, sí, piensen cómo hacen su producto más sostenible. ¿Por qué? Porque está incluyendo en su marca una lógica a largo plazo, porque todas las marcas y todos los negocios tienen impacto, un triple impacto en las personas, en el mercado y en el planeta. Entonces, si yo quiero que ese impacto sea positivo, tengo que parar a pensar cómo incluir iniciativas sostenibles en mis productos y servicios. ¿Qué tiene como positivo? Que el triple impacto, como está planteado acá, es positivo. Entonces, como las empresas, como decíamos al principio, ¿cuál es el propósito de mi empresa? ¿Qué es lo que inspira al comprador a acercarse a mi producto y servicio? eh, ¿Cómo está impactando? ¿Está impactando positivamente en el mundo, en las personas? Y seguramente va a ser más positivo para el comprador acceder a ese servicio, porque no solamente está comprando ese producto y servicio, sino que también está haciendo un aporte positivo al triple impacto, ¿no? Que genera mayor aceptación. Está comprobado. Pero ¿cuáles son las contras? Que el manejo de la sostenibilidad no esté bien hecho, resumiendo. O sea, todo lo que tiene que ver con el washing y utilizar la sostenibilidad y el discurso de la sostenibilidad
sin que en realidad se esté generando un impacto positivo, va a ir en contra de la marca, ¿no? El greenwashing tiene que ver con estas iniciativas que tienen que ver con un impacto positivo con el medio ambiente, pero que son solo discursivas. Ha sucedido que algunas marcas, para poder aprovechar lo positivo de un discurso verde o de un discurso social, eh, ha sido solo discursivo y no ha generado el impacto prometido y eso se vuelve en contra de la marca, ¿sí? Entonces, que no sea solo un check decir, sino que lo que estamos diciendo realmente esté generando un cambio, que realmente mueva la aguja, ¿no? Y hoy de ese washing, estos son los objetivos de desarrollo sostenible, que después creo que más adelante los traigo. Ah, no, están acá. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que plantean 17 objetivos que tienen que ver con el planeta, las personas y la economía. Algunas organizaciones a veces utilizan eh, el discurso de los ODS también solo de manera discursiva, y eso en realidad se vuelve en contra. Si no estás generando ese impacto, resumiendo, es mejor no hablar de estos temas. Por eso tiene que ser estratégico y tiene que ser algo de fondo y no solo de forma, ¿no? Vamos avanzando. Estrategias entonces de entrada. Estandarización es una decisión, la otra es localización y la otra es sostenibilidad, ¿sí? Al momento de decidir. Y además otras formas de entrada que tienen más que ver con los procesos, pues podemos definir que la exportación sea directa o indirecta, que definamos acuerdos de cooperación. Ahora vamos a ver ejemplos y casos, bajar toda esta teoría a ejemplos. Pero puedo hacer alianzas en los países de destino y hacer que esto se facilite más la penetración. Y después desarrollar filiales comerciales en el país de destino. Estas son todas decisiones eh, no tanto de comunicación, son más de negocio, ¿no? Para hacer la incursión en nuevos países. Y eso que les decía que a la mañana estuve hojeando el libro de Kotler y leía cómo Kotler hablaba del marketing en los 90 y pensaba cómo está hoy. En realidad, todo lo que sea canales de comunicación y el mundo digital acelera esto de una manera, no hace falta que lo describa, muy acelerada. Y no podemos dejar de lado de mencionar hoy la inteligencia artificial. Pero me parecía interesante traer esta distinción, ¿no? La inteligencia artificial no te va a reemplazar, porque es el gran temor desde que incursionó en el mundo la inteligencia artificial, nos va a reemplazar, nos va a sacar trabajos. Entonces me parecía que estaba bueno entender que te reemplazará en realidad una persona usando la inteligencia artificial. Por lo menos hasta ahora. No sabemos hasta dónde va a llegar, cada día avanza más, pero actualmente en realidad la inteligencia artificial nos está sirviendo como una herramienta que facilita la gestión de las personas. Por eso esto, te va a reemplazar una persona usando inteligencia artificial. Yo digo hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, les traje una herramienta de inteligencia artificial que se está utilizando ahora para los estudios de mercado, porque para otro concepto clave, para incursionar en nuevos mercados, primero tengo que conocer el mercado. ¿Qué herramienta está siendo muy utilizada? Es Cryon.co, que es una herramienta de inteligencia artificial que te facilita el estudio de tus competidores en cualquier parte del mundo, por supuesto, a velocidad minutos, segundos. Obviamente, este es una inteligencia artificial paga, ¿no? Por eso solamente les traje la página web, pero es la que se está usando más ahora, que hace recopila información de la competencia. Antes tenías que salir al mercado y hacer encuestas de mercado personales, o bueno, esto es a velocidad luz porque ese relevamiento ya está hecho, entonces es cuestión de plantear cuáles son los competidores que vos querés eh, conocer, cuál es su conducta de mercado. Después, para estudiar el mercado también se puede acceder gratuitamente.
a esta agencia líder de investigación de mercado que se llama Mintel. Quizás ya las conocen, pero bueno, estos son los básicos, ¿no? Del mundo digital que nos pueden aportar información de negocio. Mintel hace publicaciones continuas sobre qué está pasando en los diferentes mercados, entonces podemos utilizar esa herramienta o, bueno, por supuesto, también comprar las investigaciones de mercado, pero hay que tener presupuesto para eso. Y después otra herramienta que se puede usar es Google Trends. Vos ahí podés cargar el país que te interesa, el mercado que te interesa, y te trae información sobre en tiempo real de qué es lo que está pasando en ese mercado. Sí, estas son algunas, hay millones, pero les traigo las más utilizadas como para que puedan empezar a investigar. Este es el mundo digital. Pero ahora yo les hablaba de intangibles. El intangible es un asset del negocio y estamos hablando del intangible reputación, ¿no? ¿Cómo gestionar la reputación? Una vez que estamos incursionando en nuevos mercados, ya estamos llegando con una reputación ya desarrollada de nuestros productos y servicios. Pero lo que no quería dejar de mencionar hoy es qué es la reputación, ¿no? Y cómo se crea la reputación. Dice, el marketing no solo genera ventas, sino también genera reputación y confianza en una marca o producto. Entonces, al incursionar en nuevos mercados, nosotros ya llegamos a esos mercados con una reputación construida y con un posicionamiento de marca. Entonces, este es un modelo para posicionar nuestra marca. Vamos a empezar a integrar todos los conceptos que venimos conversando. Primero, ¿cuál es el propósito de mi marca? En el modelo de cine, tiene que ver con que, si la razón de ser de mi producto y servicio. Después, hay que conocer la necesidad del consumidor. Vimos herramientas para cómo acceder a esa información. Tener clarísimo el target. ¿Cuáles son los públicos objetivos? Después, tener muy claro cuáles los valores y creencias de mi marca, cuál es la personalidad de mi marca, cuáles son los beneficios que mi marca llevan a estos consumidores y cuáles son mis ventajas competitivas. Todo esto construye el posicionamiento de mi marca, ¿sí? Posicionamiento va construyendo reputación corporativa. Yo les traje un estudio ecuatoriano sobre cuáles son los principales atributos, por ejemplo, en el mercado ecuatoriano, de la reputación corporativa. Espero que se vea bien, me avisan si se corta, pero vamos a ver algunos videitos, pero son todos muy cortitos. Bueno, acá no traje el estudio porque vieron que habla de sostenibilidad. Bueno, estos son los atributos que el mercado ecuatoriano valora en las marcas del país, ¿no? ¿Y cuáles son los temas actuales que están movilizando la percepción de las marcas en Ecuador? Es un ejemplo, nada más, ¿no? Como para ir bajando los conceptos que vemos a la realidad. Eda, te interrumpo un segundo. El video se vio perfecto, pero no tenía sonido. No sé si era con sonido o no. Ay, Eh, sí, era con sonido, pero igual lo que decía en el sonido estaba escrito, por suerte. Bien. Así que
Ah, puede ser que yo tenga que dar la opción, ¿no? Para que se escuche el sonido en el Zoom. ¿Es eso? Es posible, es posible. Ok, bueno, ahora veo. Me acuerdo dónde iba eso. Pero bueno. Bueno, tenemos otros videitos, pero se los cuento yo, si no tenemos audio, ¿sí? Así seguimos avanzando. Gracias por el aviso, gracias por el aviso. No estoy viendo en el chat si están diciendo algo, no llegué a mirar si vos viste algo, Juan, sí. Bueno, No, ¿cómo se construye? no, comentaron algunas empresas, algunos sectores de empresas en los cuales están participando, como habías consultado al comienzo, y después, bueno, hay algunas consultas en el box de preguntas y respuestas que aprovechamos a recordarles que todas las consultas que tengan pueden hacerlas a través del box de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de herramientas de Zoom para que las puedan hacer ahí y Eda al finalizar la disertación pueda contestar estas consultas. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo se construye un modelo de reputación corporativa? Esto es para una clase específica de este tema. Vamos a leer solo los títulos, pero como introducción, ¿no? Eh, Fíjense, en un modelo de reputación corporativa aparece la dimensión emocional. Las emociones están a veces tenidas como en segundo plano, en realidad hay que ponerlas en la dimensión uno. Nosotros nos vinculamos con nuestros públicos y somos seres emocionales. Clave. Entonces, si ustedes se fijan a lo largo de la historia de la publicidad y la comunicación, ¿cuántas veces han visto que la emoción está dentro de la comunicación antes que el producto o servicio? Siempre. De hecho, si hablamos de Coca-Cola, yo les cuento que trabajé en Coca-Cola antes. La comunicación del producto queda en segundo plano. Primero es sentir de verdad, primero es la familia, primero es la emoción del encuentro, ¿no? Entonces, al momento de pensar en mi comunicación y mi construcción de marca, esto que vimos recién, no olvidemos la dimensión emocional porque es la forma de generar este relacionamiento cada vez lo más cercano posible con mis públicos. Después, el segundo punto, por supuesto, el desempeño financiero. Miren el orden, desempeño financiero. No es que no está dentro de este plan, está. La sostenibilidad, ¿por qué? Porque tiene que ver con el largo plazo, tiene que ver con poder participar de iniciativas que no solamente generan beneficio económico, sino que también cuidan a las personas y al planeta. Entonces yo como consumidor siento que estoy haciendo algo más, un poquito más trascendente que solo comprar un producto o servicio. Después, ¿cómo esa organización? Estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Pero bueno, cómo esa organización trata a sus colaboradores, clave, ¿no? Cómo se sienten personas dentro de la organización. ¿Hay coherencia en esta organización con respecto a lo que dicen y que hacen con sus colaboradores, con el trato que tienen con sus colaboradores? ¿Cómo es el liderazgo, la dimensión 5? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Tiene visión de futuro? ¿Hay coherencia? La coherencia es clave. Sí, la coherencia tiene que ver con la credibilidad. Si una organización no es si una organización no es coherente, pierde la credibilidad. Otro asset intangible clave de las organizaciones. Y miren dónde quedan los productos y servicios. Fíjense cómo se va conectando el modelo que vimos de CINEC al principio en todos los otros conceptos que vamos viendo, ¿no? Primero lo emocional y al final queda el producto. ¿No? No porque sea mejor o peor, sino eh, qué es lo que qué es lo que los consumidores miran primero, ¿sí? Hay un concepto que se llama prosumer, que en realidad habla del consumidor, que dice que el consumidor también se convierte en productor. ¿Por qué? Porque es tal la influencia que el consumidor tiene en mi marca
que en realidad también produce los servicios y productos que yo genero. ¿Por qué? Porque la opinión de un consumidor en las redes sociales sobre mi producto o servicio va a definir, en algunos casos, el futuro de mi empresa. Es así de fuerte con las redes sociales. Sí. Eh, bueno, miren, no puedo dejar de traer este caso este caso viral, ¿no? Dice, hoy un individuo puede causar estragos, la reputación hoy se mueve a un golpe de tweet. Díganme si no se enteraron de este caso, ¿sí? Para los que no se enteraron, esta persona es el CEO de una empresa del mundo digital que se llama Astronomer, que participó de un recital en Coldplay, y Coldplay pone una cámara que se llama la Kiss Cam, donde te enfocan y en este caso lo encontró con la directora de Recursos Humanos, ambos casados con otras personas. ¿Por qué creen, es para debatir, pero por qué creen que este caso se volvió tan viral? Pero no viral, directamente les diría que el diario está por todos lados. ¿Por qué? Porque lo que estábamos diciendo antes, los atributos de marca, si una organización no tiene coherencia, pierde credibilidad, así de cortito. Y lo que pasó acá es que los referentes de los valores organizacionales justamente estaban no cumpliendo lo que la organización dice, ¿no? Hay una incoherencia. Entonces, que es en realidad está dentro del marco privado de la vida de estas dos personas, se vuelve público no por la acción que ellos estaban haciendo, sino básicamente porque hay una incoherencia para la marca, lo que la marca dice que hace y es, en relación a las personas de la organización, ¿no? Entonces, podemos volver un segundo atrás a el modelo de reputación corporativa. Impactó directamente en la reputación de la organización. Por un lado, la hizo más conocida, porque la verdad que la mayoría no conocía, del mundo no conocía Astronomer, eh, ¿pero por qué? Porque hubo un ruido en su reputación, hubo un ruido tan grande, está bien, se hizo más conocida, pero ¿desde qué lugar se hizo más conocida? Por eso estos intangibles generan tangibles. ¿Se entiende? Vamos a seguir y a dejar estos señores aquí. Y esto es el beneficio del marketing con propósito. Esto que decíamos de el marketing de las 4P más las 3P de la sostenibilidad. ¿Qué hace el hecho de hablar de sostenibilidad? Mejora la relación con todos nuestros grupos de interés, mejora la imagen del mercado y agrega otro valor que no es solamente económico, es también social y ambiental. Sí, estos ejemplos de posicionamientos de marcas con triple impacto. ¿Qué tiene la sostenibilidad al momento de comunicar? Es un poco complejo de comunicar por estas tres dimensiones, la multidimensionalidad. Hablamos no solamente del negocio, sino de qué hacemos por el planeta, qué hacemos a nivel social en los mercados donde llegamos, ¿no? Y otra dificultad, que esto es a nivel general de la comunicación actual, es la cantidad de información que recibimos diariamente, que la llamamos infoxicación e infodemia. Tanta información hace un poco difícil el posicionamiento de las marcas. Este es uno de los grandes desafíos a la hora de comunicar en general, ¿no? Y esto que decíamos del greenwashing es otro de los desafíos. Greenwashing, que en realidad son cualquier tipo de washing que hagamos a la hora de comunicar. Y otra vez tiene que ver con la falta de coherencia. Tengo que hacer lo que digo. Al momento que esto deja de suceder, estamos poniendo en juego reputación, marca, imagen. Bueno, y decimos que las marcas que se posicionan a nivel sostenible son marcas regenerativas, porque son más conscientes, porque son aditivas, dan más de lo que toman, ¿no? Y son marcas vivas porque forman quienes somos y cómo vivimos. Esto es todo vinculado con la sostenibilidad. Me estoy empezando a apurar porque quiero ir a los casos.
Entonces, estudios de casos. Vamos a ver un caso argentino y cómo es actualmente esa marca bien argentina se está expandiendo y está exportando sus productos. Y se trata de Franwick. Eh, es interesante cómo ellos construyen la marca. Empezó como un producto muy, muy espontáneo en una reunión familiar de los Fenoglio. Y para los que no conocen, es una marca que nace en Bariloche. Y me pareció interesante traer este flyer donde dice no nació como marca, se convirtió en una porque empezó en Bariloche y se fue expandiendo a nivel global. Vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuál fue el plan? Una idea, primero empezó la idea de este producto y después empezaron a desarrollar el plan. Acá lo que les voy a mostrar en el plan es todo conceptual, no es que Rapa Nui hizo eso, sino si nos vamos a expandir, tenemos que pasar por estos 10 pasos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo hizo Franui. Primero, para organizarnos, decidimos exportar y llegar a otros mercados. Primero voy a tener que definir cuál es el objetivo principal de esa decisión de exportar. Tiene que estar súper, súper claro y no es algo menor. Si ese objetivo no está bien definido, posiblemente se presenten algunos ruidos. Después de que definimos eso, tenemos que analizar internamente, hacer un FODA. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿No? Esta evaluación. Después pasamos al punto 3, investigación de mercado. Utilizamos herramientas de inteligencia artificial, compramos la investigación de mercado de una agencia. ¿Qué decisiones vamos a tomar sobre cómo vamos a investigar los mercados? Todos estos son pasos antes de hacer el movimiento. Después, elegir cuáles son los mercados. ¿Vamos a ir a todos los países del mundo, como es la idea de Franui, o vamos a elegir algunos mercados? Después, definir los objetivos en esos mercados, ¿no? Y ahí son las estrategias y el marketing mix, que es lo que vimos. ¿Cómo vamos a definir nuestra estrategia de marketing mix? Bueno, y todos los pasos que lógicamente van a venir después, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el cronograma que nos vamos a plantear? ¿Qué presupuestos y recursos tenemos para ahí? La implementación y siempre, 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 siempre el punto 10, control y seguimiento de todos los otros puntos que me había planteado. Entonces, no sé, parece que no se escucha el audio, pero esta es una entrevista de hace poquito, de estos días, a Leticia Fenoglio. Yo pongo el video, pero les voy a contar lo que dice, si es que no se escucha. Ella está contando cómo nace Pranui. Primero nació como un conito, eh, y ella está contando que empezaron a decidir cómo expandirse a nivel global, ¿no? ¿Cuándo, no? Ahora actualmente están en 40 países y su idea es llegar a 90 países. Entonces, su objetivo principal es, fíjense cómo lo plantea. Yo lo traje porque es exactamente como ellos se plantearon el objetivo, ¿no? Que, que no es menor la decisión y la redacción de su objetivo. Su objetivo principal, punto uno del plan. Consolidarse como sinónimo de calidad, es una definición ya del producto. Sinónimo de calidad, un atributo de producto. Innovación, porque la verdad no hay muchos chocolates que tengan adentro una fruta. Origen artesanal patagónico, tiene que ver con la marca, ¿no? ¿De dónde proviene ese producto? Además, están difundiendo una región de la Argentina. Todos esos son atributos de marca. Diferenciándose en mercados competitivos, llegaron a Francia, ahora están en Francia, Australia. Esto es reciente, están llegando a estos países. Y procurando un crecimiento sostenible y controlado. ¿Por qué traje el objetivo así tan... y lo estamos analizando porque es clave, es la definición del objetivo para todo lo que va a venir después, ¿no? Y una de las decisiones
de la estrategia de entrada. Eh, Ellos hicieron un acuerdo con Starbucks, ¿no? Entonces, de las estrategias de entrada al mercado, ellos decidieron que una opción era hacer una alianza con otra empresa, ¿no? Entonces, a través de Starbucks, ellos están penetrando el mercado francés en este momento. Entonces, ahora sí, ¿cuál fue su estrategia? Diferenciación basada en calidad y origen, lo definieron en su objetivo principal. Alianzas estratégicas, caso con Starbucks. Inversiones productivas internacionales, están abriendo plantas productivas en los países que llegan. Comunicación y branding global en todas las redes. Selección rigurosa de mercados y expansión gradual. No fueron a todos los países, empezaron por algunos y de a poquito ya llegaron a 40 y ahora la idea es llegar a todos los países del mundo. Innovación y diversificación de producto, porque van pensando variantes según los países. Entonces, fíjense de todo lo que fuimos viendo, cómo ellos hicieron el mix y definieron su estrategia de penetración y exportación. ¿Y cuál es su proyección? Crecieron un 20% y su expectativa es triplicar la producción para 2025 a partir de esta estrategia que compartimos, ¿no? Me parece un caso re interesante de estudio y está produciéndose en este momento esa expansión. Ese es un ejemplo y vemos un ejemplo más que es todo patagónico, que es la marca para Patagonia de todo lo que tiene que ver con indumentaria para escalar y hacer vida al aire libre. Lástima, a ver si tiene, bueno, tiene subtítulos este video, pero es interesante el planteo, así que lo comparto. No van a escuchar la música, pero está el subtítulo.
Bueno, vieron cómo, si nos acordamos del modelo de reputación, cómo aparecen todas las dimensiones que fuimos hablando y probablemente en el orden que las fuimos viendo, ¿no? Eh, y fíjense, cuando empieza el video, el producto no aparece enseguida. Primero, la emoción, ¿no? Eh, bueno, estas son otras iniciativas de Patagonia que tienen que ver con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la economía circular, que los mismos productos que se rompen de Patagonia, ellos los reparan, para que no compres hasta que no realmente haga falta, ¿no? Y este es el concepto de Don't buy this jacket, no compres esta campera. Eh, Bueno, y una decisión muy estratégica de Patagonia. Patagonia es una marca muy particular, por eso la traje, porque tiene iniciativas que no son comunes. Eh, el dueño de Patagonia donó 3.000 millones de dólares a dos entidades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y muchas de sus ganancias van directamente a el cuidado del medio ambiente. Son decisiones de marca, ¿no? Y para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas, les voy a dejar una sugerencia de un libro que se llama Cómo, y que justamente habla de cómo hacemos las cosas hace la diferencia. Resumiendo, lo que dice es que el comportamiento de las organizaciones actualmente se convierte en su ventaja corporativa, su ventaja diferencial. Bien, preguntas. Voy al chat, ¿no? A ver las preguntas. Era en el box de preguntas y respuestas. Fíjate Sí. ahí más a la derecha del chat, al lado de compartir. No pudimos escuchar, dice. A ver. Ah, en los videos. Sí, sí, Eh, lo veo. bueno, industria, software y servicios. Bueno, equipamiento y soluciones de televisión. Comparto todo lo que dice. Crayón sirve para analizar competidores en el campo de servicios también. Sí, el video. Pueden realizar preguntas. Bueno, no veo más, no veo preguntas. Si quieren, estos minutitos, te quedan 5 minutitos de preguntas. Y si no, les comparto. mm, ¿Se ve la presentación? Sí. Les dejo mis datos de contacto para cualquier consulta que quieran hacer acá al final. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Arias que pregunta, dice, mi empresa exporta hace mucho tiempo a toda Latinoamérica y el problema Sí. lo tenemos para entrar en el mercado de Brasil. ¿Qué estrategia podemos utilizar? Mm. ¿Hace cuánto tiempo que no dice? Bueno, principalmente es conocer en profundidad el mercado. O sea, no sé hasta qué punto han hecho investigación de mercado. Tenemos que tener claro que los mercados son como agentes vivos. Entonces, cuando llegamos al mercado es un momento, cuando volvemos a querer hacer una acción de marketing es otro momento. Todo lo que tiene que ver con mapa de públicos y cultura, estado del mercado, es algo que hay que hacer de manera continua, porque se va modificando. Y ese conocimiento profundo es la clave para poder incursionar. Entonces, entiendo que ellos están hace algunos años, quizás es el momento de volver a hacer una investigación de mercado, un replanteo del mapa de públicos y volver a incursionar con nuevas campañas y nuevas acciones. Perfecto. Después tenemos a Paola que, bueno, primero dice, excelente la presentación, Eda. Después hace dos consultas. Por un lado dice, ¿por qué elegiste marcas patagónicas para la presentación? Y por otro lado, ¿cómo sugerís la estrategia comercial sobre un producto exclusivo?
Ok, perfecto. Más patagónicas porque me pareció que era muy argentino, no por nada en particular, en realidad elegí marcas patagónicas, pero no por ser específicamente Patagonia, sino por el tipo de acciones que están haciendo que son no tradicionales, para que ustedes los vean como caso ícono, ¿no? Como distinguidos. Y la otra pregunta era... La otra pregunta dice, ¿cómo sugerís la estrategia comercial sobre un producto exclusivo? mm, y hay que ver de qué industria es. Primero tenés que analizar la industria, qué significa exclusivo. eh, ¿Viste cuando vimos la construcción de la marca? Bueno, eso tiene que estar súper pulido antes de salir al mercado. ¿Qué significa exclusividad y en qué mercado estás yendo a hablar de exclusividad? Esa conexión y ese significado no es igual en todo el mundo. Entonces, ese estudio previo tiene que estar muy, muy pulido antes de incursionar. Principalmente ese análisis tenés que evaluar. Tenés que conocer un poco más el caso para contestarte, pero te contesto de lo conceptual. Perfecto. Después, bueno, Patricio, por ejemplo, dice, ¿de qué plataforma o página web nos recomienda comprar los estudios de mercado? El que yo conozco y que me da tranquilidad es Mintel, la que compartí. Hay un montón, pero esa es la más renombrada. Son caros esos estudios, pero son inversiones también, hay que pensarlo así. Después, Michelle dice, cuando el estudio de mercado de exportación es para el público minorista, ¿se utilizan igual estas web que nos mostraste o los típicos recursos como Google Analytics o Google Search Console? Sí, sí, esos tres recursos que compartí son para todos los mercados, para todos los tamaños. Creo que lo que me está preguntando es dimensiones. Sirve para todos. Sí. Martina dice, quiero saber más sobre Google Trends y la otra herramienta que nombraste, que dijiste que debía invertir en ella. ¿Tiene Ah, funciones sí. accesibles o gratuitas? Consulta. Crayon, no. Crayon es paga, es de inteligencia artificial, pero Google Trends es gratuita. Eh, Vos en Google Trends pones el país de tu interés y la temática de tu interés y te va a decir qué está sucediendo, qué están esperando los consumidores con respecto a ese tema. Eso es gratuito, Google Trends. Bien. Después Javier consulta si hay alguna diferencia a tener en cuenta para la exportación de servicios, específicamente desarrollo web. ¿Alguna diferencia? Así dice. Sí, no, la diferencia del público. En realidad no es el producto o servicio, es lo que se diferencia es el público objetivo. Entonces, eso te va a responder esa pregunta, ¿no? Al público al que te dirigís, te va a dar la respuesta de cuáles son las acciones que tenés que hacer. El que te contesta la pregunta. Bien. Creo que no hay ninguna más. No sé si... Me encontraba. Buenísimo, gracias, Juan. No, por favor. No te preguntas. Aprovecho para comentarles nuevamente que en el chat tienen el link a la encuesta, la cual los va a habilitar a recibir la presentación que hizo EDA en las próximas 48 horas hábiles vía mail. Así que bueno, nos ayudaría mucho que puedan contestarla. No sé si queda alguna consulta más. Eh, Entiendo que no. Así que bueno, Eda, si querés hacer un cierre sobre la presentación. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Todo lo que sea comunicar y relacionamiento realmente es algo que me encanta y los invito realmente a evaluar la posibilidad de incluir en sus marcas la sostenibilidad, porque no solamente va a ser positivo para su
su marca, sino para todos los públicos afectados por la sostenibilidad, que es el planeta, las personas y el mercado. Eso es todo. Clarísimo, Eda. Muchísimas gracias. Clarísimo y buenísima la exposición. Así que bueno, damos cierre a lo que fue el seminario del día de la fecha y les agradecemos la participación a todos ustedes. Esperamos, obviamente, contar con ustedes en las próximas capacitaciones que hagamos desde la agencia y bueno, le mandamos un saludo y muy buena jornada. Igualmente, gracias. Hasta luego.